Saludos a todos. Estamos acá ofreciéndole otra entrega de estos cortos videos que compartimos con ustedes. Permítanme presentarme, mi nombre es Osvaldo Torres, soy el director de la compañía Hotelería de la Experiencia, la cual ofrece servicios de formación y consultoría para empresas hoteleras, para empresas de servicio al cliente y para escuelas de hotelería en diferentes partes del mundo, sobre todo en la zona del Caribe y Centroamérica. Aquellos que están en contacto con nosotros por primera vez en este video, les agradecemos el estar en contacto y los invitamos a que si quieren tener información sobre los temas tratados en vídeos anteriores, pueden visitar nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com, donde subimos todas estas transmisiones y se pueden conectar con nosotros a través de nuestro correo electrónico en hotelps@gmail.com para ofrecernos sus sugerencias, sus comentarios e incluso sus ideas sobre próximos vídeos que les gustaría que nosotros compartáramos con ustedes y que diéramos nuestras reflexiones. A propósito, como de costumbre, me gusta agradecer a todos aquellos que se han convertido en fieles seguidores nuestros y también que nos envían sus comentarios, nos envían sus sugerencias sobre estos temas que estamos compartiendo con ustedes. En el día de hoy continuamos en este hotel de una importante cadena en República Dominicana, en la región de Bávaro, Punta Cana, que ha solicitado nuestros servicios de formación y de consultoría, y nos encontramos en la habitación. Por lo tanto, como sabemos, estamos en un hotel que es un mundo vivo, por lo que les pedimos disculpas si en un momento determinado escuchan algún tipo de ruido ambiental. Y precisamente este es el tema que vamos a tratar nosotros, ¿sí? Los ruidos ambientales en un hotel específicamente. Y es un tema que es muy interesante, es un tema que a mí personalmente me llama la atención y que me gusta observar cuando me hospedo en un hotel, ya sea como mystery guest o como formador o consultor. Todos sabemos que el mundo que nos rodea, como seres humanos que somos, ¿sí?, tiene 5 puertas de entrada fundamental a nuestro cerebro, en el cual se le va a dar un significado y un valor a ese mundo real que nos rodea. Y estas 5 puertas de entrada son precisamente nuestros 5 órganos sensoriales: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y, por último y no menos importante, ¿sí?, la audición. El hombre, desde que es hombre, está acostumbrado, ¿sí?, a percibir sonidos, ¿sí? Los sonidos forman parte de nuestro mundo, forman parte de nuestra existencia, y a los sonidos se le presta especial atención. Los sonidos, de manera general, nos ayudan precisamente a poder adaptarnos un poco a ese mundo que nos está rodeando. Sin embargo, tenemos 2 tipos fundamentales de sonidos, ¿sí? Los sonidos que son percibidos como sonidos de placer y los sonidos que son interpretados como sonidos de peligro. En un hotel, en el ambiente hotelero, tenemos que distinguir estos 2 tipos de sonido: los sonidos que son percibidos como placer y los sonidos que pueden ser percibidos como peligro. Comencemos por los de placer. Los sonidos que pueden ser percibidos como placer son aquellos sonidos frente a los cuales, ¿sí?, la conducta que se va a manifestar va a ser una conducta de acercamiento o una conducta de aceptación a ese sonido. Se dice que hay un sonido que es uno de los sonidos más importantes para todo ser humano, uno de los sonidos a los cuales se le presta la mayor cantidad de atención, se le filtra con mayor rapidez, y es precisamente el sonido que produce la pronunciación de nuestro nombre o de nuestro apellido.
sino pensemos en alguna situación en que hemos estado nosotros en un medio rodeado de personas, incluso puede haber una música ambiental, etc. Sin embargo, si logramos escuchar nuestro nombre, inmediatamente ese sonido va a ser captado, va a ser filtrado sobre todo el resto de los sonidos que existan. Vamos a prestar atención y vamos a tratar de observar hacia la dirección donde hemos detectado ese sonido. Interesante, ¿no? Y por algo, como yo digo en mis formaciones, nos dan un nombre, nos dan un apellido. El nombre nos identifica, es parte de nuestra identidad, ¿sí? Es parte de nuestra personalidad, de nuestra estructura, y por eso nos identificamos cuando escuchamos nuestro nombre. Por eso, como siempre digo en mis formaciones y hago hincapié, ¿sí?, a las personas que toman la formación, el uso del nombre o el apellido del huésped es extremadamente importante en el contacto con el cliente, ¿sí? Y creo que esto es algo que no debe desaparecer nunca en una empresa hotelera. Ahora he leído algunos artículos, algunas tendencias de hoteles vanguardistas que están tratando de eliminar el uso del nombre o del apellido del cliente durante la interacción con ellos. Cada cual tiene su opinión, pero mi opinión como hotelero, trabajando en un hotel y como consultor y formador, me dice que cada vez que reconocemos a un cliente por su nombre, por su apellido, ¿sí?, su foco atencional, ¿sí?, se dirige más velozmente y se mantiene más en el tiempo, ¿sí?, que si le tratamos como señor o señora. Otro sonido agradable, ¿sí?, que puede cada cliente escuchar, por ejemplo, ¿sí?, es el sonido de sus preferencias sensoriales. Por ejemplo, cuando se acerca un camarero a un restaurante y le dice al huésped: estimado señor Martínez, ¿sí?, tenga su salmón, ¿sí?, bien cocido con su jugo de limón, como usted lo prefiere. Es decir, la preferencia sensorial, en este caso la preferencia gustativa, ¿sí?, reflejada en palabras captadas por su órgano sensorial auditivo. Sin embargo, tenemos que prestar atención también a algunos otros sonidos, ¿sí?, que no son percibidos como agradables, sino son percibidos como peligro, y esto genera una conducta totalmente diferente a los sonidos que son percibidos como agradables. Es decir, va a haber una aversión, va a haber un rechazo, ¿sí?, frente a ese tipo de sonido. Hoy conocemos que se han hecho innumerables experimentos acerca de la conducta de una persona en un medio de acuerdo al tipo de sonido que está escuchando. Y sabemos que existen sonidos de acuerdo al medio donde estamos que hace que permanezcamos más tiempo o que nos alejemos de ese medio lo más rápido posible. Y en un hotel es interesante, quizás ustedes estén de acuerdo conmigo, cómo se les regala al huésped toda una serie de sonidos que, lejos de ser sonidos atractivos, interesantes para el cliente, se convierten en lo que nosotros hemos llamado contaminantes auditivos para ese huésped. Y uno de estos contaminantes auditivos proviene fundamentalmente del staff, de los trabajadores. Cuando estamos en los hoteles, le prestamos mucha atención a esto. ¿Cuál es el nivel de contaminación auditiva que existe en los hoteles? Y, por ejemplo, esta contaminación auditiva, como dije anteriormente, proviene de los trabajadores, sobre todo conversaciones de los trabajadores. Conversaciones que en muchos casos no se producen en el lugar adecuado ni con la intensidad de voz adecuada. Ejemplo:
Estamos en un restaurante, por ejemplo, estamos diferentes camareros asistiendo diferentes rangos en el restaurante y vemos cómo un camarero, ¿sí?, habla en voz alta con otro camarero diciéndole la orden de bebida, por ejemplo, que va a traer en una de las mesas, o pidiéndole un producto específico o determinado. Muchas veces también las conversaciones que se establecen entre compañeros de trabajo en presencia de clientes se pueden convertir en contaminantes auditivos. Como yo digo siempre en mis formaciones, imaginemos que vamos, por ejemplo, a Japón y estamos nosotros hospedados en un hotel en Japón, ¿sí? No sabemos japonés. Y cuando estamos, ejemplo, sentados en el lobby o en el bar del lobby o en algún área del hotel, escuchamos una conversación entre dos colegas hoteleros japoneses en su idioma local, ¿sí? Y esto, ¿qué va a generar? Primero va a generar llamar la atención, porque es algo que es un sonido que no comprendemos, ¿sí? Y por lo tanto nos va a llamar la atención, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, nos va a generar cierta incomodidad al no poder nosotros comprender lo que está diciendo, ¿sí? Y esto hay que prestarle atención porque en muchos destinos donde se habla una lengua que no es la más común entre todos los clientes que están en el hotel, muchas veces se le somete al huésped a esta contaminación auditiva, ¿sí? Y es cuando los trabajadores conversan entre ellos temas, ¿sí?, que primero la persona no lo entiende porque no es su idioma, y si lo entendiera también no son temas a escuchar, como por ejemplo problemas personales, problemas dentro del equipo o algún otro tipo de situación. Otro contaminante auditivo dentro de un hotel, en muchas ocasiones, también son los ruidos provenientes de los medios de comunicación de los hoteleros, ¿sí? En aquellos hoteles donde los hoteleros utilizan radios o walkie-talkie o handys, ¿sí?, que tienen un volumen elevado, ¿sí? Los mismos están en las diferentes áreas de este gran escenario que es el hotel, y esto ofrece cierta incomodidad a los clientes. Por ejemplo, si están en caso de un resort, están sentados, están acostados en una playa disfrutando del ruido del mar, ruido entre comillas o sonido entre comillas que no se escucha todos los días, ¿sí? Y sin embargo esa paz, esa tranquilidad se interrumpe por el radio, ¿sí?, de un trabajador que lo tiene alzado porque necesita escuchar las conversaciones o las llamadas que le hacen. Otra contaminación ambiental auditiva, disculpen, bastante interesante también, son por ejemplo en los pasillos de los hoteles, cuando se producen conversaciones entre los trabajadores que trabajan en los pasillos, sean camaristas, mucamas, pasilleros, personal de limpieza, room service, etcétera, etcétera, que se comunican, ¿sí?, entre pisos entre los diferentes niveles de pisos de ese hotel, o que se comunican entre ellos y esta contaminación auditiva entra a las habitaciones de los clientes y les genera cierta incomodidad. Con esto, ¿qué queremos decir? Y es mi mensaje a todos los hoteleros: prestemos atención, ¿sí?, a qué nivel de fuente contaminante somos cada uno de los que trabajamos en un hotel desde el punto de vista auditivo. Y si lo que yo estoy reflejando, lo que yo estoy transmitiendo con mi voz, el sonido que yo estoy transmitiendo frente a mi cliente, es un sonido, ¿sí?, que va a ser clasificado como placer o clasificado como peligro al cliente. Todo aquello que vaya a ser clasificado como placer es todo aquello que le interese a ese cliente, que le llame la atención. Y todo aquello que va a ser clasificado como peligro es todo el resto, es decir, aquello que él no está preparado para escuchar, él no tiene necesidad ni deseos de escuchar. Y con esto, colegas, les quiero llamar la atención y es un tema que vamos a tratar en otros vídeos, porque recuerden que una de las características fundamentales de la experiencia de un cliente en un hotel es su carácter sensorial. Es decir, la experiencia, ¿sí?,
que es un constructo mental, es algo que se produce dentro del cerebro de cada uno de los clientes, entra a través de los órganos de los sentidos. Y nosotros como empresa, nosotros como trabajadores, debemos de tener bien claro qué tipo de estímulos sensoriales nosotros estamos transmitiendo cada vez que estamos en nuestro escenario de trabajo. Hasta acá, estimados colegas, esta reflexión del día de hoy. Espero que sea interesante, espero que les llame la atención y que los ayude a reflexionar para continuar entonces ofreciéndoles a nuestros clientes el tipo de servicios que ellos están buscando para que puedan alcanzar sus estadios ideales, y estoy seguro que si ellos pueden alcanzar sus estadios ideales, nos van a ayudar a todos nosotros que trabajamos en un hotel a alcanzar los nuestros. Les repito, mi nombre es Osvaldo Torres, director de la compañía Hotelería de la Experiencia. Comuníquense con nosotros a través de nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com o a través de nuestro correo electrónico hotelps@gmail.com. Y si consideran que nuestros servicios de formación y de consultoría son interesantes para sus compañías, pues no duden en contactarse con nosotros, que será más que un placer poder estar con todos ustedes. Desde Punta Cana, República Dominicana, les deseamos un buen resto del día y estamos en contacto. Muchísimas gracias.